touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out here alone. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 2 de Palique Divulgativo. Aquí, como siempre, a mi lado tenemos a Adrián Flores. Hola, Adrián. Buenas, ¿qué tal todo? A Rafael Suárez, bueno, Adrián, que es ambientólogo, Rafael Suárez, que es biólogo. Hola, buenas tardes. Bueno, mejor dicho, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Y a Víctor de León, que también es biólogo. Hola, buenas, ¿qué tal? Y nada, bueno, yo soy físico, soy Daniel Prieto y en este capítulo me toca a mí ser el presentador. Hoy es un Palique especial. La verdad que nos hace mucha ilusión presentar a nuestro primer invitado, Nahum Méndez Chazarra. ¿Qué tal, Nahum? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Perdóname que a veces no encuentro el botón de enchufar el micrófono. Pues nada, pues encantado de estar aquí un día con todos ustedes, hablar un poco de geología, que estos días, por desgracia, está muy de moda. Sí, bueno, y nada, sí, no hay problema con el micrófono, que a veces es un poco lioso esto de los space. Pero nada, bueno, vamos antes de empezar ya lo que viene siendo el Palique propiamente dicho, a hacer una breve presentación. Hoy tenemos con nosotros a Nahum Méndez Chazarra, un geólogo en apuros, nacido en Rojales, alicantino, y geólogo por la Universidad de Granada. Bueno, apasionado de la ciencia en general, empezó, si no me equivoco, con un blog de divulgación llamado Un geólogo en apuros, que al fin y al cabo con el tiempo se ha convertido en su seña de identidad. Es, bueno, como hemos dicho, geólogo, profesor de secundaria y últimamente colaborador bastante activo en Al Rojo Vivo, el programa La Tertulia Matutina de la Sexta, con Antonio García Ferreras, hablando de geología, de la actualidad del volcán de La Palma, y también autor del libro Un geólogo en apuros, un viaje a través del tiempo y hacia lo más profundo de la Tierra. Y bueno, que desde aquí, posteriormente tenemos una sección de recomendaciones, pero creo que este se merecía un lugar especial al principio del programa. Es un libro que recomiendo muchísimo. Está todo súper bien explicado y es súper clarito, agradable de leer. Se hace desgraciadamente corto. Ojalá fuese más largo. Así que nada, pondremos un Twitter con el enlace para el libro, por si alguien lo quiere adquirir, que seguro que aún le da más de una alegría. Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. En principio, el programa de hoy, como ha dicho Nahum, va a estar destinado a la geología. Vamos a hablar de su campo de estudio. Un tema que actualmente es de actualidad, desgraciadamente, debido al volcán de La Palma, que ya ha arrasado con un montón de viviendas. Y bueno, no vamos a hablar tanto de la erupción en sí, sino más bien de algunos fenómenos relacionados con el vulcanismo, con la geología, de los cuales paliquearemos un rato. Y nada, bueno, como venía diciendo, tenemos hoy... Claro, lo hemos invitado precisamente debido a esto, debido a que es un tema de actualidad y podemos hablar de él en profundidad. Y claro, como es una situación actualmente con las redes sociales, tenemos cada vez más acceso a la información, tanto correcta como errónea. Y bueno, durante estos días no han tardado en circular teorías, tanto por Twitter, por YouTube, por distintos medios, acerca del volcán, acerca de las causas, de cómo se produce, de cómo pararlo, etcétera. Una de ellas que nos ha llamado bastante la atención es la teoría que relaciona mareas y volcanes. ¿Puede tener la Luna algún efecto en los fenómenos eruptivos? En primer lugar, para comenzar un poco hablando de esta teoría, vamos a poner un poco de contexto y vamos a pedir a Nahum, si es tan amable, de que nos explique por encima qué son las mareas, qué son las fuerzas de marea, cómo se producen y, bueno, cómo las experimentamos aquí en la Tierra. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, muy amable. La verdad es que siempre me ruborizo cuando habláis tan bien de mí. La verdad es que muchas gracias por la presentación. Bueno, pues el tema de la marea es un tema muy interesante. Yo creo que todos o todas hemos experimentado alguna vez una marea en la Tierra, ¿no? La reconocemos por esas subidas
y bajadas que hay en el nivel de los mares y los océanos, del nivel del agua, que está producida al final por esa atracción gravitatoria que ejerce tanto la Luna como el Sol, en este caso sobre la parte líquida de nuestro planeta, ¿no? Obviamente también ejerce esa fuerza sobre la parte sólida, lo que pasa es que no es tan intensa. De hecho, hay en otros lugares del sistema solar donde estas mareas son mucho más intensas, como en Io, un satélite de Júpiter, y que es capaz de deformarlo bastantes metros, porque obviamente Júpiter es un cuerpo mucho más grande que, por ejemplo, nuestra Luna, y Io es un cuerpo mucho más pequeño y tiene una gran influencia sobre la forma de este satélite, ¿no? Y de hecho, gracias a esa fuerza de mareas, Io consigue calentar su interior y ser uno de los planetas con mayor vulcanismo uno de los cuerpos con mayor tasa de vulcanismo de nuestro sistema solar, ¿no? Precisamente por la fuerza de mareas. Pero bueno, no sé si Daniel, no sé si quieres que responda ya a la pregunta de las mareas o si quieres introducirla de otra manera. Creo que sí, está bien. De todos modos, ha habido un pequeño spoiler. Vamos a hablar de geología planetaria más adelante. Nada, no te preocupes, Naum. Pero sí, si quieres un poco explicar cuál es el fundamento físico, bueno, y los efectos que hay detrás de estas mareas, centrándonos en la Tierra, que es de lo que vamos a hablar. Luego ya viajaremos a otros lugares del sistema solar. No sé cómo te gustaría enfocarlo, ¿no? Bueno, pues el efecto básico que nosotros notamos en las mareas, esa parte de la subida y bajada a nivel del mar, es una deformación que ocurre sobre la parte sólida. Y lo que pasa es que sobre la parte sólida, en nuestro caso, es muy pequeña y no la percibimos visualmente. Sí que se percibe de otras maneras, ¿no? Se percibe con sensores porque, como por ejemplo, se puede percibir en gravímetros, se puede incluso ver en sismógrafos de periodo muy bajo, porque es una deformación que tiene lugar a lo largo de varias horas, un cambio en la forma de nuestro planeta, y así la percibimos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que también, si me permites, puedo hacer un breve comentario acerca del fundamento físico que hay detrás del fenómeno de las mareas. Sé que esto a lo mejor se entiende mejor. ¿Sí, perdona? Que sí, por supuesto. Adelante. Ah, ok, perfecto. Pues nada, al final las fuerzas, tenemos mareas en la Tierra porque tenemos a la Luna que ejerce una atracción gravitatoria sobre nuestro planeta, aunque obviamente la que ejerce la Tierra sobre la Luna es significativamente mayor. Esta Luna, si nos recurrimos ahora a la ley de gravitación de Newton, no vamos a meternos mucho en detalle porque esto tampoco es una charla de divulgación, es más bien un debate, un coloquio. Pues tenemos que esta ley está relacionada con la distancia. Cuanto más cerca, más intensa; cuanto más lejano, más floja. Entonces, claro, si la Luna ejerce una fuerza sobre la Tierra, en el lado que está más cercano a la Luna, la fuerza gravitatoria será mucho menor que en el lado más alejado. Esa diferencia de fuerzas provoca que una esfera se tienda a deformar en un elipsoide, o sea, provoca la deformación del agua. Y entonces, mientras la Luna gira, ese agua estirada, por decirlo de alguna manera, ahora juntaremos alguna grafismo por Twitter en el hashtag, pues al irse desplazando es lo que va provocando las mareas altas y las mareas bajas. Entonces, nada, bueno, yo creo que con este contexto está bien, creo que está bastante claro un poco el fenómeno de las mareas, y si quieres ya podemos dar paso a Adri para preguntar, adentrarnos un poco más en el modelo volcánico, en cómo se relacionan estos fenómenos y qué tiene de cierto, qué tiene de mentira. Sí, bueno, Nahum, buenas, bienvenido. Quería preguntarte porque hay gente, digamos, que está especulando un poco sobre la relación que tiene, digamos, la marea con, o sea, las mareas con la erupción de La Palma, en este caso, relacionándolo con que el día de la erupción hubo luna llena y todo esto. Y obviamente yo, desde mi punto de vista, que no soy físico ni geólogo, entiendo que la luna, obviamente, tendrá un pequeño efecto marea en la lava, pero vuelvo a repetir, desde mi opinión, desde mi punto de vista, creo que eso será despreciable, ¿no? ¿Cómo ves un poco esto? Bueno, pues os comento desde el punto de vista de lo que se está haciendo hoy en día en investigación, ¿vale? Es un tema que de manera
folclórica se ha tratado muchísimas veces de la influencia de la Luna en muchísimos procesos físicos, terremotos, por ejemplo, en este caso volcanes, incluso muchas veces se ha hablado de un tema muy biológico como es el tema del parto, ¿no? Durante la luna llena, como si fuese algo que tuviese una relación muy marcada, porque la luna llena al final pues es algo que nos ha impresionado desde el principio de los tiempos y que se presta mucho al folclore. Lo que sí que sabemos hoy en día, que se está estudiando ahora, son estudios todavía que están en marcha, es que durante las mareas más fuertes, los volcanes pueden sufrir una modulación por ejemplo, de su explosividad o de su efusividad, dependiendo de estas mareas que afectan precisamente a la parte sólida, ¿no? Porque dependiendo si hay marea alta o marea baja, o una marea más fuerte o una marea más floja, se pueden producir fenómenos de compresión y de distensión, no solamente en la cámara magmática, sino también en los conductos volcánicos. Un efecto de modulación. Alguien se puede preguntar, ¿quiere decir esto que la luna llena puede producir una erupción volcánica? Bueno, pues obviamente si la luna llena, pero bueno, no la luna llena, perdón, una marea puede producir una erupción volcánica. La verdad es que no lo tenemos muy claro, pero si eso ocurriese, para que eso pudiera ocurrir significaría que el volcán ya está en una fase crítica y que una erupción es inminente, o sea que como mucho puede alterar esa estabilidad de la cámara magmática probablemente como mucho en unas horas, no sería un factor, digamos, desencadenante. De hecho, a colación del tema de las mareas, también en los últimos 10-15 años también se estaba estudiando, por ejemplo, el efecto de partículas de alta energía que llegaban a las cámaras magmáticas y si eran capaces de desencadenar erupciones volcánicas, ¿no? Obviamente, pueden ocurrir ese tipo de fenómenos, sí, pero no podemos encontrar una relación causa-efecto tan directa entre una marea o una colisión de rayos cósmicos que es capaz de generar una nucleación de burbujas en la cámara magmática y subir la presión. No somos capaces de encontrar una relación causa-efecto tan determinante. Es decir, si una marea fuerte o un rayo cósmico impacta en una cámara magmática y eso provoca una erupción, es porque el volcán realmente ya estaba a punto. Entonces, los efectos son realmente pequeños por lo que sabemos hasta el momento. Y creo que esta erupción volcánica, quizá porque es muy mediática y quizá porque ha acaparado muchísimas páginas de periódico, independientemente de la tragedia humana, creo que está dando lugar a muchísimas teorías folclóricas, ¿no? Y teorías falsas sobre cómo funcionan los volcanes, y eso es hasta cierto punto peligroso, ¿no? Porque me imagino que ahora muchísima gente está buscando incluso los pulsos de tremor si tienen algo que ver con las mareas, que podría tenerlo, pero eso no quiere decir que el proceso volcánico vaya a tener una modulación fundamental en este caso por parte de las mareas ni por ningún otro fenómeno. Y eso es importante tenerlo claro, que quizá, por lo que sabemos hasta el momento, sí puede ejercer una modulación en la explosividad o los pulsos eruptivos, pero que sepamos hasta el momento nada más. Y creo que eso es importante que lo dejemos bien claro, ¿no? Que nadie se piense que porque haya luna llena van a entrar en erupción más volcanes o porque haya una marea alta van a entrar en erupción muchos más volcanes. No, en absoluto, por lo menos que sepamos de momento y que nadie se asuste ni nadie intente relacionar, pues eso, lunas y volcanes o lunas y terremotos. Y justamente a raíz de teorías folclóricas para explicar algunos procesos, en este caso volcánicos, que es ahora el tema de moda, la semana pasada, creo recordar, salían también un tema que saliste de mentir, que era el caso de que, bueno, que los seísmos eran provocados porque aparecían con cierta estructura simétrica en los mapas. Es decir, es normal que este tipo de ideas una persona se las pueda plantear sin tener todos los conocimientos en la mano, sin tener todas las herramientas para poder enfrentarse a esos bulos. Pero, por ejemplo, también tenemos el caso de las mareas, que podría ser algo más controvertido, algo más difícil de demostrar y que, sin embargo, hay mucha gente que podría pensar a priori que, bueno, que si alguien lo dice en Twitter tiene que ser verdad. Si alguien quisiera informarse sobre la veracidad o falta, por ejemplo, de criterio de algunas de estas teorías, ¿existe alguna plataforma que pueda consultar, algún medio de confianza o a lo mejor algún influencer, como podría ser tu caso, al que referirse antes de diseminar ese tipo de noticias? Es decir, alguna herramienta que nos sirva, por ejemplo, a los que no estamos tan versados en la física o en la geología para desmentir que el efecto de la Luna va a provocar la mega erupción definitiva.
Bueno, yo creo que desgraciadamente no tenemos un medio en el que solamos comentar este tipo de cosas, pero a través de Twitter, por ejemplo, tanto la gente del Instituto Geográfico Nacional como también el Centro Euromediterráneo, el otro día tuvo también que salir a desmentir unas cosas, están continuamente al final desmintiendo bulos, ¿no? Los últimos más recientes son sobre los cambios de magnitud de los terremotos bueno, cuando aparece un terremoto, cuando ocurre un terremoto, automáticamente el sistema es capaz de calcular su epicentro y su magnitud. Y a veces vemos un baile de cifras con respecto a la magnitud, pero que realmente es un baile de cifras porque el primer sistema es el automático que detecta el terremoto digamos, en la forma de onda a tiempo real y luego tiene que una persona supervisar que el terremoto ha ocurrido y que tiene esa magnitud. Y a veces el sistema automático no es capaz de captar con toda la complejidad que tiene la señal y puede dar una magnitud más alta o incluso más baja. Ya ha ocurrido estos días, de hecho, hemos tenido casos de terremotos que el sistema automático detectaba con una mayor magnitud y otros que detectaba con una menor magnitud y cuando había una corrección humana, pues obviamente eso cambiaba. Y sobre esto se está hablando mucho, ¿no? Porque estos días ha habido mucho ruido en las redes, precisamente también por esa teoría, ¿no? De que incluso ya nos están ocultando información, ya no vale con que los terremotos sean provocados y aparezcan como puntos separados precisamente una cantidad de metros muy determinada, sino que además nos están engañando con la información que nos dan. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso no en el sentido de que pueda hacerle, no es una información que pueda hacernos daño, ¿no? Como no vacunarnos, pero sí que puede, yo creo que provocar más ansiedad sobre los palmeros, ¿no? Que son los que están sufriendo en primera persona esta erupción volcánica y creo que este tipo de rumores no les ayudan en absolutamente nada y me parece muy mal que haya gente que se esté aprovechando de esta situación que es bastante dura, que además me consta que la gente del Instituto Geográfico Nacional está todos los días desmintiendo el tema de las magnitudes, que haya gente y haya cuentas sobre todo que se dediquen todos los días a machacar estos temas que no tienen ningún sentido ni tienen ninguna base, porque además no tiene ningún fundamento. Por ejemplo, el otro día el de los terremotos que estaban igualmente espaciados como en una malla, realmente era un tema de falta de decimales, porque el Centro Euromediterráneo, para dibujar el mapa, no incluye todos los decimales de la posición, entonces se queda, pues creo que con 100 metros de diferencia o con 1000 metros, no lo recuerdo muy bien. Y están espaciados los epicentros únicamente por esa falta de decimales, no porque haya un sitio donde estamos perforando con esa periodicidad tan perfecta y provocando los terremotos. De hecho, si uno va a ver esos mismos terremotos al mapa del Instituto Geográfico Nacional, verá que están totalmente desordenados y es una nube caótica, por decirlo de alguna manera. Y realmente para nosotros es muy fácil desmentirlo, pero lo que no nos es realmente fácil es ser permeables y poder llegar a toda esa gente a la que le están llegando los bulos y puedan escucharnos y entendernos. Eso es, creo que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en esta crisis volcánica, ¿no? Que aquellas personas que requieren de la información para poder, bueno, para poder entender mejor el proceso volcánico no están llegando a nosotros, sino están llegando a otros lugares donde la información es muy secada y tiene un marcado interés de, yo creo que de asustar, porque si no, no soy capaz de entenderlo. Nada, bueno, yo antes de continuar con las cuestiones quería recordar que tenemos dos hashtags, hashtag PD02 para intentaremos contestar aquí en directo. Y tanto ahora como si lo estén escuchando en diferido, también podemos usar el hashtag de cara al siguiente programa, que las intentaremos responder en algún punto del siguiente capítulo. Así que nada, si alguno tiene algo más que comentar o podemos saltar a la siguiente pregunta, Rafa, que a lo mejor es como el tema más... Sí, yo antes de pasar a la siguiente cuestión, que nos va a llevar un poquito lejos de la Tierra, quería preguntarle a Naum por una noticia que salió hace unos días, que el Instituto Geográfico Nacional habría elaborado una escala de magnitud local específica para Canarias, debido a la que se usaba, debido a las características especiales de nuestro archipiélago, por si sabía y a lo mejor podía comentar un poco en qué consiste esta variación, si va a ser o si es muy importante. Porque se le dio bastante bombo hace unos días y le dio bastante gente comentándola. Y Bueno, sí. que realmente todavía no he visto el paper y solamente sé lo que se ha dicho en la prensa, pero bueno,
a mí me parece un paso muy importante, ¿no? El elaborar una escala sísmica, particularmente pensando en el archipiélago, que por sus características geológicas necesita quizás de un tratamiento especial, pues a mí me parece una cosa muy buena. Pero, ojo, esa escala no se va a usar ahora durante la actual crisis sismovolcánica, seguramente. Primera, porque el paper tiene que ser publicado, y segunda, porque normalmente los valores de la magnitud no se cambian mientras hay un proceso en funcionamiento. Las magnitudes normalmente, si se varían en el catálogo, se variarán a posteriori, se variarán todas las que han ocurrido, las magnitudes de todos los terremotos que han ocurrido durante este proceso volcánico. Así que no vamos a ver un cambio significativo en cuanto a las magnitudes se refiere en este caso. Pero bueno, es un paso adelante, es un paso importante, y aunque quizás haya llegado un poco tarde, porque claro, a veces uno escribe un paper pero no piensa que por el camino le va a ocurrir una crisis volcánica, ¿no? Yo creo que va a ser de agradecer, y sobre todo pensando en el futuro, que podamos tener un marco de cálculo de magnitudes mejor para el archipiélago, ¿no? Yo creo que esto va a venir muy bien a nivel científico, y sobre todo para poder comprender mucho mejor la liberación de energía que ocurre en los terremotos asociados a los procesos sismovolcánicos de la isla. Vale, de acuerdo, sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Y ahora voy a saltar como bien se introdujo al principio, brevemente, a irnos un poquito lejos del marco en el que hemos estado hablando hasta ahora. Y te quería preguntar por el tema de estos efectos gravitacionales de las mareas ya a nivel del sistema solar, que, bueno, se dan principalmente y de forma más notoria en las lunas, principalmente de los gigantes gaseosos, como bien pueden ser Encélado, Tritón o el propio Io, y por si nos podías comentar un poquito acerca del tema. Bueno, pues es realmente una de las cosas que quizá más nos ha sorprendido en los últimos 40, 50 años de exploración espacial era que nosotros teníamos una visión del sistema solar mucho menos dinámica, ¿no? En la que la mayoría de cuerpos, pues básicamente, salvo la Tierra, era una visión un poco, no sé si antropocéntrica o geocéntrica, los cuerpos tenían muy poca o ninguna actividad, ¿no? Y esto era fruto de que realmente el único cuerpo que habíamos podido observar directamente y de mucho más cerca era nuestra Luna, ¿no? Que aparentemente pues tiene muy poca actividad geológica. La sorpresa empezó cuando empezamos a viajar hacia el sistema solar exterior y nos dimos cuenta de que realmente había bastante actividad en el sistema solar. Y había una actividad importantísima en satélites como puede ser Io, que es un satélite de Júpiter rocoso y que tiene muchísimo vulcanismo, pero que si vamos un poco empezando a observar, por ejemplo, todos esos grandes sistemas de satélites, como pueden ser los sistemas de satélites de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno, descubríamos que había muchos satélites con actividad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Saturno, tenemos satélites como puede ser Encélado, Titán, que tienen una actividad que denominamos criovulcanismo, ¿no? Que son volcanes que en vez de emitir roca fundida, como ocurre en nuestro planeta, en realidad lo que emiten es una especie de pasta formada por hielo de agua, junto con algunos volátiles, como puede ser el amoníaco, el nitrógeno, el dióxido de carbono, etcétera. Y una pregunta que teníamos muy importante era, ¿cómo es posible que cuerpos mucho más pequeños que la Tierra pudiesen mantener una actividad geológica tan importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, miramos a la Luna prácticamente es un cuerpo totalmente muerto. No voy a decir totalmente muerto radicalmente, porque en los últimos años se han descubierto que podría haber habido vulcanismo incluso en los últimos 2 millones de años, que me parece a nivel geológico un periodo muy reciente, ¿no? Pero ¿cómo era posible que tuviesen tanta actividad unos cuerpos tan sumamente pequeños y que además descubríamos que en muchos de los casos en realidad no estaban formados de roca, sino que en realidad tenían una corteza formada por hielo, un manto seguramente formado en este caso por océanos de agua líquida, y en el fondo sí que es verdad un núcleo de roca sólida. Bueno, pues cuando los científicos se pusieron a buscar fuentes de energía que pudieran explicar estos procesos, ¿no? ¿Cómo podía ser, en primer lugar, que tuviesen actividad? En segundo lugar, que además tuviesen todavía agua líquida, que no se hubiesen enfriado lo suficiente como para que se congelasen esos mantos.
pues la única solución así más razonable es invocar el principio de la existencia de mareas lo suficientemente fuertes como para que estos núcleos rocosos que tienen estos cuerpos, al sufrir las mareas, se vayan estirando, contrayendo, y en esa fricción generar un calor que alimente todos estos procesos. Y realmente creo que, por lo menos para mí, ha sido una verdadera revolución, ¿no? Porque hemos aprendido que por mucho que nos imaginemos cómo es el sistema solar, siempre hay procesos que nos sorprenden, incluso que hay una dinámica geológica muy importante y muy sorprendente. Yo, desde luego, os invito a buscar en Google pues imágenes de Io. Hay muchos GIFs en los que se podéis ver erupciones con penachos que llegan a alcanzar 300 kilómetros de altura, o podáis ir a ver imágenes de Encélado, en los cuales también hay imágenes con penachos que también llegan a superar los 300, 400, 500 kilómetros de altura. En este caso, en el caso de Io, pues de lava, y en el caso de Encélado, pues principalmente de vapor de agua, son como géiseres gigantes, para que podáis ver cómo el sistema solar es todavía un lugar que todavía esconde muchas sorpresas y cuya geología pues, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Y eso creo que es realmente emocionante. Y probablemente la fuente de energía precisamente sea las mareas de las que hemos hablado antes. Yo tengo una duda, porque bueno, estaba pensando en tu foto de perfil, cuando defines que Plutón es un planeta, yo soy del mismo equipo, sobre todo por honor histórico, pero estaba cayendo justo cuando estabas nombrando el criovolcanismo. Si no recuerdo mal, en Júpiter la sonda New Horizons también detectó indicios de actividad. Supongo que en este caso el aporte energético para dicho fenómeno viene por parte de Caronte, porque al final estamos hablando no tanto de un planeta y su luna, sino más bien casi de un sistema binario. Efectivamente, muy probablemente se deba a ese efecto doble, ¿no? De Plutón y de Caronte para generar todavía esa energía interna. De hecho, yo creo que también el hecho de haber visitado Plutón y de haber visto que era una cosa totalmente diferente, por lo menos a la que nos esperábamos en cuanto a nivel de actividad geológica, creo que también es una cosa que nos hace reflexionar. Plutón es un cuerpo muy pequeño, que está muy lejos, y que sin embargo cuando lo miramos tiene dos partes muy diferenciadas, ¿no? Una de un color muy rojo, muy característico, que es muy antigua, en la que podemos ver muchísimos cráteres. Sin embargo, vemos otras zonas mucho más llanas, en las que apenas podemos contar cráteres, y que esto nos dicen que tiene una juventud. Eso es un terreno reciente, porque si no estaría lleno de cráteres también. Y eso nos hace pensar que probablemente también la fuente de energía pueda haber sido esa. También hay autores que han sugerido que algún impacto gigante puede haber aportado más energía a lo largo de la historia evolutiva de Plutón, ¿no? Pero muy probablemente haya habido un efecto de mareas muy llamativo entre Plutón y Caronte por esas grandes dimensiones, esa cercanía que tienen, y que hayan alimentado procesos. Y de hecho, yo ahora mismo tampoco sabría decir si Plutón sigue siendo un cuerpo activo o no, ¿no? Y visto lo visto, la verdad es que no me costaría nada, absolutamente nada, pensar que todavía tiene cierto grado de actividad. Y de hecho, la New Horizons, aunque desgraciadamente pasó de largo, pudo observar un par de formas, un par de vamos a decir, de agujeros en la superficie con una estructura concéntrica a su alrededor que recuerdan a criovolcanes, ¿no? Y eso, pues, es muy interesante, y espero que en el futuro podamos dedicarle un poco más de tiempo y conocer mejor el sistema, y si realmente las mareas han sido un proceso muy importante para mantener su dinámica interna. Sí, y desde luego en el sentido en el que antes comentabas que todo este estudio del efecto de las mareas a nivel de los satélites y a nivel del estudio del sistema solar y del ambiente espacial en sí, también quería destacar ese nexo de unión, porque eso también supuso una revolución desde el punto de vista de la búsqueda de posibles lugares aptos para el desarrollo de vida, desde el punto de vista astrobiológico, vamos a llamarlo así. En el sentido de que, bueno, siempre se ha hablado de la zona de habitabilidad con respecto a la distancia de los cuerpos planetarios respecto de su estrella. Y sin embargo, este descubrimiento de estas fuerzas de marea y esta energía que aportan ha abierto una nueva ventana es decir, ahora mismo pues se considera como posibles escenarios de búsqueda o de donde haya podido surgir la vida a Europa y Encélado. Y la verdad que lo encuentro muy interesante, que una de las posibles
áreas o zonas donde pueda haberse desarrollado la vida sea precisamente mediado por este tipo de fuerzas. Efectivamente, bueno, creo que es un tema además interesantísimo, ¿no? Siempre definimos la zona habitable como esa zona o esa distancia a partir de una estrella en la cual el agua líquida es posible sobre una superficie planetaria, ¿no? Cuando digo superficie planetaria me refiero a planeta y a satélite, ¿vale? En sentido laxo, ¿no? En sentido general. Y es muy interesante, ¿no? Porque la zona habitable es un concepto que está muy bien cuando trabajamos con exoplanetas, porque realmente no podemos ver de cerca lo que pasa, ¿no? Todavía tenemos muchas dificultades técnicas, pero es que en el sistema solar podemos estudiar la habitabilidad desde mucho más cerca, ¿no? La habitabilidad no solamente se tiene que reducir a la zona entre Venus y Marte, porque nosotros estamos en el centro, por decirlo de alguna manera, sino que podemos estudiar la habitabilidad en muchísimos ambientes que estamos observando. Y la habitabilidad te la dan una serie de condiciones muy concretas. En este caso, que haya una fuente de energía, que haya intercambio de materia y que también estén que sean zonas relativamente protegidas, ¿no? Sobre todo de la radiación. Y gracias a ese descubrimiento, precisamente, de esa actividad geológica, mediada por muchos casos por la energía que aportan las mareas, probablemente haya muchos más ambientes habitables en el sistema solar de los que podemos imaginarnos, ¿no? Y creo que si hacemos incluso una retrospectiva mucho más atrás, quizá el hecho de que un cuerpo tenga una actividad geológica todavía, o mantenga una actividad geológica, eso le permite tener muchos más ambientes habitables, porque permite que la vida se pueda resguardar en lugares donde hay una temperatura adecuada. Muchas veces no en la superficie, sino en el interior. Se me ocurre el caso de Marte, por poner un ejemplo, aunque no sea el caso de las mareas, ¿no? Donde a lo mejor ahora por fuera es un planeta totalmente estéril, hablando en el sentido de la vida, pero puede ser que en su interior haya algo de actividad geológica, haya todavía algo de calor, seguramente lo haya, y puedan generarse ambientes habitables, ¿no? Donde el hielo se pueda fundir y se puedan generar masas de agua o cosas de ese tipo, ¿no? Y en el caso de las lunas del sistema solar, de los gigantes gaseosos, obviamente el hecho de que puedan haber océanos por debajo de esa corteza de hielo los hace en un ambiente potencialmente habitable. Y de hecho sabemos, por la sonda Cassini, que cuando viajó en su tour alrededor de Saturno hasta 2017, no solamente cuando pasó cerca de los géiseres de Encelado descubrió el vapor de agua, o descubrió el nitrógeno, o descubrió el amoníaco, descubrió también que había granos vamos a decir, de arena, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que además probablemente la parte rocosa de Encélado está en contacto con el océano y hay un intercambio de materia, ¿no? Algo así como lo que podría ocurrir aquí quizá en nuestro planeta en las chimeneas hidrotermales que encontramos en el fondo de los océanos. Y eso hace que podamos ir expandiendo el concepto de habitabilidad a muchísimos más lugares del sistema solar de los que nos podíamos haber imaginado hace unos años. Y creo que eso es muy importante de cara a la... sí voy a decir en la astrobiología, de cara a la búsqueda de vida en la actualidad, de cara también a la búsqueda de vida en el pasado, en qué ambientes se pudo originar la vida, porque nosotros en la Tierra va a ser muy difícil que encontremos los primeros ambientes donde se pudo originar la vida porque habrán sido borrados del registro geológico. Pero quizá podamos responder a la pregunta de dónde se originó la vida mirando en todos estos ambientes que todavía existen en algunos lugares de nuestro sistema solar. Y creo que eso le hace tener un atractivo, por lo menos, mucho más llamativo y mucho más importante de lo que nos podíamos haber imaginado hace 20 o 30 años. Y claro, cada vez van a ser lugares mucho más accesibles para que podamos ir allí a investigarlos ya no en persona, sino con misiones robóticas. O sea que yo creo que vamos a tener muchas sorpresas de cara al futuro con la astrobiología, buscando precisamente esa huella de la habitabilidad mucho más allá de nuestro planeta. Ya, bueno, volviendo un poco a la Tierra, porque es justamente eso que has nombrado, de que hay gran parte, o sea, que se borra el registro geológico. Es que es curioso porque al final yo visualizo la geología como un libro muy extenso, muy amplio, con mucha parte, o sea, con gran parte de historia de la Tierra, pero es un libro a su vez al que han ido arrancando páginas. Y no sé, es como... Porque claro, yo al final mi rama del conocimiento siempre ha sido la física, y bueno, es verdad que en temas como astrofísica o evolución estelar
pues bueno, no puedes estudiar un objeto durante toda su vida, porque al final los periodos o sea, la duración es muy larga, muchísimas veces una vida humana. Que al final es eso, la geología es como un libro de historia al que le han ido arrancando páginas. Y no sé, me parece una reflexión bastante poética, por decirlo de alguna manera. Es una reflexión poética y totalmente acertada, ¿no? Al final, voy a hablar primero desde el punto de vista de la Tierra. Es un libro que pues tenía muchas páginas, ¿no? Y muchos capítulos y poco a poco va perdiendo esas páginas, ¿no? Nosotros, conforme va avanzando el reloj del tiempo, vamos perdiendo páginas. Por la tectónica de placas, la erosión, en fin, muchos procesos que se van superponiendo a lo largo de la historia de la Tierra, muchos procesos geológicos, van borrando eso. Sí que es verdad que algunas cosas podemos intentar reconstruirlas, ¿no? Pero para poder completar, muchas veces la historia de la Tierra, a lo mejor vamos a tener que recurrir a visitar otros cuerpos y a estudiar esas páginas que no se han borrado allí. Y una de las páginas que para mí me resultan más importantes, porque soy un ser vivo, es el origen de la vida. Y muy probablemente esos primeros ambientes habitables que hubo en nuestro planeta, no vamos a poder encontrarlos aquí, no vamos a poder encontrar ningún resto. Porque quizá la Tierra fue habitable desde un principio, los primeros millones de años, una vez después de enfriarse, cuando empezaron a precipitar toda esa agua y a formarse los océanos. Entonces, pues desgraciadamente vamos a tener que completar esa parte de la historia mirando el registro geológico de otros planetas. Y otra cosa más, que a mí me parece incluso más llamativa, quizá encontremos registro de nuestro planeta, de esos primeros millones de años, lejos de nuestro planeta. Quizá encontremos meteoritos de la Tierra, por ejemplo, en la Luna. Porque igual que nosotros encontramos meteoritos de la Luna en la Tierra, podamos hacer al contrario, o incluso en Marte, ¿no? Igual aquí en la Tierra de vez en cuando encontramos meteoritos marcianos. O quizá algún día encontremos meteoritos de la Tierra muy antiguos en Marte y podamos estudiarlo y reconstruir esas páginas que puede que todavía nos falten. Y eso hace que la geología sea una ciencia en la que, a pesar de que nos falten muchas páginas, desde luego no nos faltan ganas por seguir encontrando todas esas partes que han sido borradas, sino aquí en otros lugares. Yo, por mi parte, tengo una pregunta muy, muy breve, más producto de la curiosidad y de no quedarme del todo claro. ¿Actualmente se considera a Venus como un planeta activo geológicamente? Pues es una de las grandes cuestiones que estamos intentando dirimir en la actualidad. Bueno, voy a resumir un poco, ¿no? En los últimos 10, 15 años hay algunas señales que apuntan a que Venus es un planeta bastante activo, ¿no? Se ha descubierto picos de dióxido de azufre, que es un gas que emiten los volcanes normalmente en su actividad. Se ha descubierto anomalías térmicas en algunos lugares que tienen forma de monte y que nos recuerdan mucho a los volcanes de la Tierra, en la cima con respecto a la temperatura que hace en la parte del valle. Y el descubrimiento del fosfano. No sé si recordaréis que hace 2 años y más o menos se habló mucho del tema del fosfano. ¿Y qué significaba el fosfano? Bueno, pues quizá el fosfano, que no tenemos muy claro realmente lo que es, si es fosfano o no, pero sí que parece que sí que se descubrió algo. Quizás sea producto de la actividad volcánica de Venus. Lo que desde luego está claro es que si la Tierra y Venus tienen una composición muy parecida y un tamaño muy parecido, lo normal será que Venus tenga cierta actividad geológica. Eso no quiere decir que la actividad se parezca a la de la Tierra, porque Venus es un planeta diferente, tiene unas condiciones externas que quizá condicionen incluso los procesos geológicos de su interior, porque la temperatura de la superficie de media está en torno a los 480 grados y puede hacer que la corteza se comporte de una manera muy diferente a lo que lo hace la corteza de la Tierra, que es mucho más rígida y mucho más fría. Pero sabemos que en Venus hay volcanes. En Venus vemos cosas con forma de volcán, de la cual vemos coladas volcánicas que han cubierto la superficie, y vemos que en muchas partes de Venus son muy jóvenes, en las que hay muy pocos cráteres. Por lo tanto, si vamos uniendo todas esas piezas, podemos imaginarnos que Venus es un planeta activo en la actualidad. La pregunta es, ¿hemos visto algún volcán activo en su superficie? No hemos visto todavía ninguna erupción volcánica en Venus, pero es porque quizá nos falta periodo de observación y nos falta capacidad de observación. Venus, además de tener 480 grados, una presión 90 veces en su superficie mayor que la que tenemos en nuestro planeta, es un planeta completamente cubierto por las nubes las 24 horas del día siempre, ¿no? Y eso nos dificulta muchísimo la observación. Pero yo creo que en los próximos años, con las misiones que hay planteadas, vamos a tener respuestas a estas preguntas y quizá
nos encontremos un planeta mucho más activo de lo que nos pensamos y quizá con un grado de actividad similar al de nuestro planeta, porque es lo que nos cabe esperar y lo que yo creo que incluso vamos a ver. O sea que todavía nos queda alguna sorpresa, todavía incluso mucho más cerca de casa que la luna de los gigantes gaseosos. Bueno, y con esto podemos ir dando paso a las preguntas de los oyentes, que tenemos dos que nos han ido haciendo a lo largo de la semana. Invitamos a todos los que están aquí hoy a dejar sus cuestiones para responderlas en el próximo programa. Y nada, bueno, Víctor, te doy paso con la primera de las preguntas. Nahum, tú eres libre de comentar. De hecho, creo que esta te toca bastante de cerca. O sea que, bueno, Víctor, ya nos cuentas. Sí, y de hecho nos ha venido que estuvieses hoy por aquí, porque nosotros íbamos a tener que hacer un par de malabares para explicarlo. Pero Karel Asensio nos pasa un tuit de José Carlos, ambos grandes apasionados del senderismo, le mandamos un saludo desde aquí. Hablando de un tuit que pone este señor, donde dice: hasta ayer pensaba que la ceniza volcánica y la arena de playa eran algo similares y poco tienen que ver. A lo que adjunta una foto de ceniza que ha ido cayendo con arena. Claro, enseguida muchas personas, especialmente de la península, se le echaron encima a decir: hombre, pero ¿cómo vas a comparar la ceniza de un volcán con la arena de la playa? Lo que pasa es que muchas de las islas que tenemos aquí en Canarias, especialmente las islas occidentales, las playas están compuestas de una arena negra bastante diferente a las playas más típicamente sedimentarias que podemos encontrar por toda la península y por las islas más orientales que tienen un material más blanco, más parduzco. ¿Podrías comentarnos, grosso modo, la diferencia entre lo que es el material que conforma la ceniza o el material fino que conforma la arena? Bueno, en realidad no sabría muy bien cómo explicarlo de una manera sencilla. Vamos a ver. Normalmente la ceniza volcánica suele ser un material vitrificado que sale del volcán, pero es que la ceniza, en términos volcánicos, abarca pues desde un tamaño muy pequeño a un tamaño pues similar al de la arena, ¿no? Cuando tenemos ceniza de un tamaño similar al de la arena, pues prácticamente podemos pensar que es un material muy similar en el sentido de que se van a comportar de una manera más o menos parecida. Sí que es cierto que hay una fracción de la ceniza volcánica que es muy fina y que se va a comportar de una manera casi como el barro, ¿no? Sobre todo esa fracción más fina y que le va a dar una textura quizá que no se asemeja tanto a esa arena tan bien ordenada por el viento en la que estamos acostumbrados a ver en las playas pues de origen más sedimentario, ¿no? En Canarias hay bastantes, ¿no? Y incluso en algunas playas se pueden incluso reconocer fósiles en estas playas de un origen más sedimentario, ¿no? Y la diferencia realmente yo casi la vamos a ver al microscopio más que en otra cosa, ¿no? Cuando uno mira al microscopio la arena de playa sedimentaria, pues va a haber granos de minerales, va a haber fósiles que muchas veces aparecen, sobre todo de foraminíferos, que son unos organismos calcáreos muy pequeños. Pero cuando uno ve la ceniza volcánica va a ver eso, va a ver vidrio volcánico con unas formas muy ásperas y muy agrestes, ¿no? Como si rompiésemos un vaso, pero a escala fractal tanto que se quedase del tamaño de la ceniza volcánica. Más allá de eso, realmente no hay muchas diferencias, porque hay que diferenciar el término de arena y el término de ceniza en el sentido de que es un concepto más del tamaño del grano, más que muchas veces en el sentido exclusivamente composicional, porque, por ejemplo, arenas sedimentarias hay de muchísimos minerales, ¿no? Ceniza, pues hay dependiendo de la composición del volcán. Y yo creo que casi lo que más nos va a llamar la atención cuando hablamos de ceniza y de arena es precisamente el comportamiento que tienen esos materiales. Pero ya digo que eso va a estar muchas veces más relacionado con la propia granulometría, es decir, de cuánto más grandes o más pequeños son esos granos, que con la propia composición. Y eso es importante distinguirlo, porque cuando uno va, por ejemplo, a algunas playas de la península, hay playas de una arena tan fina que casi parece también un barro, ¿no? Y eso nos va a pasar muchas veces con los dos materiales, pero sí, desde luego destaca mucho el color tan oscuro de muchísimas de las playas de las Islas Canarias, que obviamente tampoco no todas provienen de la ceniza, ¿no? Muchísimas veces proceden de la erosión de esos afloramientos volcánicos
que podemos encontrar y que también dan unas arenas muy negras, ¿no? Pero bueno, no todas las playas de material que ha caído, del cielo, por decirlo de alguna manera, como la ceniza, dan colores negros. Algunas pueden dar incluso también colores claros, porque sufren procesos de alteración a lo largo del tiempo y pueden dar lugar a arenas casi también amarillas. O sea, que a veces no nos dejemos confundir, porque a veces vamos a ver algunos elementos volcánicos que se han convertido en la arena de la playa y que tienen también un color pues dorado, un color claro, que nada tiene que ver con el color gris o el color oscuro que tenían en su origen. Claro, es bastante complicado si no hacemos un examen riguroso mineralógico. Igualmente ahora Adrián acaba de compartir el tweet en cuestión y en la imagen, aunque no es verdad que no podemos observarla directamente, por lo menos hay una diferencia del color. Imagino que en parte la erosión de las olas y demás habrá trabajado mucho en ese material que se va acumulando. Ya por último, teníamos otro comentario que nos trajo Pedro Luis Garca 8, don Pedro Luis, de aquí de Gran Canaria, si no me equivoco, que habla de cómo muchas veces las instituciones se olvidan por completo del patrimonio natural. Pone el caso de un drago que cayó en Güímar en verano, un drago, una especie de planta muy común en Canarias, que en su momento cayó y desde las instituciones se dijo que no se podía hacer absolutamente nada por salvarlo. Y sorprendentemente, personas de un hotel cercano lo cogieron, lo volvieron a plantar, lo restauraron y ahora el drago está maravillosamente. Y al final generaba un poco la polémica de, oye, que una persona a título personal sea capaz de recuperar algo en lo que las instituciones aparentemente dan por perdido, no es que solo diga mucho de las instituciones, sino que dice mucho de la situación en la que nos encontramos. Y creo que esto es perfectamente aplicable al patrimonio geológico. Creo que es algo de lo que, por lo menos a priori desde mi formación como biólogo, no se nos habla tanto del interés que tienen muchas formaciones geológicas, ya no solo científicas, sino incluso paisajísticas y que desde luego están totalmente desprotegidas. Pues sí, efectivamente, el caso del drago yo creo que es un caso muy llamativo, ¿no? Y en patrimonio geológico pasa muchísimo, a pesar de que, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? A mí, para uno conocer su entorno, lo mejor que puede hacer siempre es que sea una observación integral, ¿no? Está la parte biológica, obviamente, está la parte humana, la parte antropológica o la parte del paisaje urbano, y luego también está la parte de la geología. Para que nos hagamos una idea de la gran diversidad que tenemos en nuestro país a nivel geológico, España es el segundo país del mundo en geoparques después de China. Esto quiere decir que hasta cierto punto tenemos una geología muy relevante, ejemplos maravillosos de muchísimos procesos geológicos, pero realmente no los conocemos, ¿no? Y muchísimas veces las autoridades, muchas veces por desconocimiento o muchas veces por las prisas, acaban pues cediendo ante la presión y una gran parte del patrimonio geológico se pierde. Se pierde porque, bueno, los fósiles, por ejemplo, tampoco importan mucho, una formación rocosa. Tenemos casos, por ejemplo, sangrantes, ¿no?, de la península relacionados con el vulcanismo. Tenemos la zona de Olot, que es el parque de la Garrocha, que es un lugar maravilloso, donde hay vulcanismo relativamente reciente, seguramente los últimos 10.000 años. Y algunos de los conos, por decirlo así de una manera sencilla, han sido usados como cantera. O en la provincia de Murcia tenemos un afloramiento de unas rocas volcánicas muy, muy particulares que también ha sido usado como cantera, ¿no? Y son lugares incluso muchas veces que se han tenido en cuenta en la UNESCO como lugares muy importantes de geodiversidad y para proteger, ¿no? Sin embargo, las autoridades no siempre tienen en cuenta eso. No sé si después de la erupción de La Palma va a haber un cambio de mentalidad en cuanto a protección del paisaje geológico y de la diversidad geológica. Porque si España quiere seguir siendo una potencia a nivel turístico, por ejemplo, porque no creo que vayamos a cambiar nuestro modelo económico de una manera radical, o nuestro modelo productivo, vamos a tener que tener en cuenta también la geología, porque igual que hay un turismo que viene a ver pues, la arquitectura o que viene a ver museos, también hay un turismo que puede venir a ver nuestra geología y a disfrutar de esa integración de todo el paisaje y de todos esos procesos que han ocurrido a lo largo de millones de años. Y si las autoridades no se ponen las pilas y no protegen algunos de los sitios, vamos a perder seguramente en las próximas décadas muchísimos lugares, especialmente por la presión
por la presión urbanística, que muchas veces es la que más rápidamente es capaz de actuar y de borrar todo ese rastro, ¿no? Y eso siempre es preocupante. Yo espero que, por desgracia, estas cosas nos hagan reflexionar y nos hagan pensar un poco más y, sobre todo, nos ayuden a pensar que tenemos que proteger nuestro entorno a todos los niveles y que en el futuro tengamos un país que sea capaz de, pues eso, de dotar de mejores leyes de protección y de que si alguien quiere hacer alguna tropelía no lo tenga tan fácil. Sí, bueno, yo quería comentar que en el caso de este, por ejemplo, es uno de esos casos donde encima es algo que se sabía y que se iba avisando desde hace tiempo. Y por relacionarlo con la geología también, pasa lo mismo en Fuerteventura, por ejemplo, donde hay muchos yacimientos paleontológicos que se están degradando con gente, con motos, etcétera, y que de hecho están declarados como zonas protegidas. En el Teide pasa lo mismo. En Lanzarote, si no recuerdo mal, estoy mezclando ahora la playa de las famosas cotufas, que son los rodolitos, pasa lo mismo. Y digamos, es algo que se sabe y que desde las administraciones, pues digamos, no se le da esa importancia que a lo mejor sí se le da a especies cuando se trata de especies en concreto, pues a estos espacios no se les da. Efectivamente, Bueno, al sí. final no se le da la importancia a la importancia que tiene. Si uno se lleva todos los rodolitos, porque les parecen muy bonitos y les parecen muy blanquitos, pues al final la playa no es que ya se quede sin esa belleza, ¿no? Sino que alguna vez si queremos hacer un estudio a nivel paleontológico, los especímenes ya no van a estar. Y es importante que protejamos nuestro patrimonio a todos los niveles: biológico, paleontológico, geológico y humano también, y antropológico y histórico. Al final, todo el patrimonio nos enriquece como cultura y es fundamental que lo protejamos. Nada, yo por mi parte, si no me equivoco mal, creo que la playa de las Cotufas es Fuerteventura. No Sí, estoy seguro, Fuerteventura. Es pero que creo que Fuerteventura, sí, se me fue un poco. vale, nada, Me fui unos era kilómetros. unos kilómetros al norte. Eh, Ah, yeah. Well, let me think. Ah, what should I do? So many eager young bunnies that I'd like to pursue. Now, even though they're eating out the palm of my hand, there's only one carrot ya and creo que the con other esto podemos dar paso a la última sesión del programa, que es una recomendación de algo de divulgación que nos haya llamado la atención, ya sea documental, ya sea libro, etcétera. Y nada, hoy la recomendación le toca a Adri, así que te doy paso de nuevo para si quieres hacer tu recomendación. Bueno, pues mi recomendación es un libro, al igual que la semana pasada la de Dani. En esta ocasión yo quiero recomendar un libro que ya he recomendado muchas veces por Twitter, pero no quería dejar pasar la oportunidad de recomendarlo por aquí, que es Medio Planeta, la lucha por las tierras salvajes en la era de la sexta extinción, de Edward Wilson, que es un escritor y un científico increíble, y que en el libro pues básicamente nos habla un poco sobre la importancia de conservar, digamos, como el propio título dice, la mitad del planeta para digamos, poder hacer frente a la que se nos viene encima. Y también me resulta curioso que habla un montón de temas que tanto el público en general como la gente especializada pues puede desconocer, porque son temas muy concretos y muy específicos, pero explicados de una forma, digamos, muy amena y muy entretenida, que a mí la verdad que el libro me encantó y se me hizo bastante ameno. Así que ahí la dejo para quien quiera, estará publicado también en el hashtag, así que pueden buscarlo cuando quieran. Ok, pues con esto creo que podemos ir cerrando el palique divulgativo de hoy. Naúl, lo primero decirte muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por habernos dado el honor de ser nuestro primer invitado. Y nada, siempre es un placer hablar contigo. Espero que el público haya disfrutado también este palique. Y yo por mi parte nada más, nos vemos la próxima semana. Veremos a ver qué organizamos. O sea, se pueden estar pendientes tanto al hashtag como a las redes aquí, tanto de Adri, Rafa y Víctor. Y nada, Naum, si quieres decir algo de despedida antes ya de finalizar el podcast. Pues nada, que muchísimas gracias por invitarme, a todos los oyentes por haber estado un rato con nosotros y que bueno, que como siempre, que si tienen cualquier duda, que si tienen cualquier temor, que nos pueden encontrar por las redes sociales y estaremos encantados de resolver sus dudas relacionadas con la erupción volcánica o con cualquier proceso que esté ocurriendo y les pueda causar algún tipo de temor antes de caer en manos de
de otra gente que lo explica, pero con otros intereses. Muchísimas gracias. Nada, el placer es nuestro. Pues nada, si ya podemos ir cerrando. Adri, Rafa, Víctor, si tienen algo último que decir. Bueno, sí, a mí me gustaría aprovechar para meter mi pequeña cuña publicitaria, hablando además del volcán. Recuerden que mañana tenemos también una cita en YouTube a las 8:30 en la cuenta de Fénix Gran Canaria, con quien tal vez sea una de las personas más interesantes para hablar de ecología y volcanes en Canarias. Vamos a estar entrevistando al actual delegado del CSIC y biólogo, Manuel Nogales. Y ahora que aprovecho que he metido la publicidad, yo sí que me puedo despedir. Muchas gracias por haber estado ahí hoy escuchándonos. Bueno, yo por mi parte también recomendarles que escuchen esa entrevista a Manuel Nogales mañana. Y también, en lo que se concierne a hoy, pues agradecer mucho a Nahum su disposición. He disfrutado muchísimo de este ratito aquí. Y obviamente también agradecer a los que se han unido a este ratito con nosotros y nos han escuchado. Esperemos que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Nada, yo por último, repetir lo que han dicho, vean la entrevista que tiene muy buena pinta y además Manuel Nogales es una tremenda persona y un tremendo experto y va a estar súper interesante. Agradecer a Nahum que haya estado y por supuesto a todos los que han estado aquí y a los que lo han escuchado en formato podcast, que también se agradece la escucha. Y recuerden que pueden preguntar cualquier cosa en el hashtag de Palique Divulgativo y lo intentaremos responder en el siguiente capítulo. Pues nada, nos vemos la próxima semana en Twitter Space los jueves a las 7:30 hora canaria, la misma hora siempre, si no surge ningún inconveniente. Y si todo va bien, e igual que la semana pasada, estará el podcast subido con música y un poco más arregladito en Spotify, iVoox, Google Podcast en torno al domingo. Así que nada, un placer y nos vemos pronto. Bueno, nos escuchamos. Bueno. Bueno. Chao, chao. Adiós.